La vida secreta de Carlos Castaneda de Manuel Carballal es probablemente la biografía definitiva de una de las figuras más enigmáticas, interesantes y controvertidas del siglo XX. Como introducción para quien no conozca la historia, Carballal cuenta cómo Carlos Castaneda se hace famoso con la publicación en 1968 de Las enseñanzas de Don Juan, un libro basado en un trabajo de antropología para la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, donde relata cómo conoce y se hace discípulo de un brujo indio mexicano llamado Don Juan Matus, que lo inicia en el uso de plantas alucinógenas y otras artes chamánicas. Este libro se populariza rápidamente por el boca a boca en el contexto hippie de la California de esa época, y con el tiempo se convertirá en uno de los mayores bestsellers de la segunda mitad del siglo XX, y será traducido a decenas de idiomas, haciendo rico a su autor e influyendo en obras como Star Wars, Matrix y Perdidos. A pesar de que Las enseñanzas de Don Juan tiene un final cerrado, en el que Castaneda cuenta que ha abandonado su aprendizaje de forma definitiva, las increíbles ventas del libro le tientan a escribir una segunda parte, que de nuevo parece que cierra de forma definitiva la historia, hasta que otra vez sus editores le convencen para que publique un tercer libro para concluir el ciclo. Pero unos años más tarde publica otro y para entonces es obvio que ni el autor ni sus editores quieren matar la gallina de los huevos de oro. El éxito imparable de Castaneda continúa a pesar de que desde el primer momento hay voces críticas que sugieren que Don Juan es un personaje de ficción y que los hechos relatados jamás sucedieron, ya que hay muchos elementos que no cuadran, y además las historias que cuenta son cada vez más fantásticas e inverosímiles. Castaneda ahoga todas las críticas bajo el tsunami de su éxito de ventas y sigue publicando libros hasta su muerte, ya sin ninguna pretensión de rigor científico y convirtiéndose en una especie de profeta de una nueva religión, afirmando que Don Juan le entregó el testigo como maestro antes de desaparecer. El grupo que se forma en torno a Castaneda, cuyo círculo más íntimo está formado por varias mujeres que él llama sus brujas, empieza a tomar tintes de secta religiosa, y tras el fallecimiento de su líder en 1998, varias de las brujas desaparecen en el desierto y más tarde se localiza el cadáver de una de ellas. Para entonces hace ya 3 décadas que todo lo relacionado con Castaneda se ha convertido en un inmenso negocio que no solo mueve millones de dólares con la venta de libros, sino con la realización de cursos y seminarios, y al que también se enganchan otros personajes no autorizados por Castaneda que afirman haber sido discípulos suyos o de Don Juan. Después de ponernos en situación, en la vida secreta de Carlos Castaneda, el criminólogo e investigador de sucesos anómalos Manuel Carballal realiza una investigación exhaustiva en busca de la verdad detrás de toda esta historia, lo que resulta tanto más admirable por el hecho de que Carballal fue uno de los elegidos por Castaneda, que fue su ídolo durante años, para recibir algunas de sus enseñanzas de forma privada y gratuita, algo que al resto de los mortales les costaba miles de dólares por persona en los cursos y seminarios que organizaba. Como dice Carballal de forma muy perspicaz, el hecho de que alguien a quien admiras tanto te trate como si fueras especial hace muy difícil mantener el espíritu crítico, porque poner en duda a tu ídolo tiene como consecuencia poner en duda que seas especial, así que el amor propio de la persona dificulta cualquier tipo de escepticismo. El libro de Carballal no comienza por el principio de la biografía de Castaneda en orden cronológico, sino desarrollando ciertos temas que el lector debe conocer para luego dar sentido a lo que se cuenta en la parte biográfica propiamente dicha. Esta primera parte, después de recapitular para el lector cosas como las que acabo de contar, contiene un resumen de todos los libros de Castaneda con una lista de los personajes que aparecen en cada uno, algo que de por sí vale el precio del libro. Carballal también relata algunas de sus experiencias con el chamanismo para dar algo de contexto, aunque aquí me da la impresión de que entra a un nivel de detalle un poco excesivo, por ejemplo contando casi minuto a minuto rituales con ciertas drogas alucinógenas, de lo que probablemente hubiera bastado con un resumen. En todo caso, lo que pretende el autor, y en mi opinión consigue, es demostrar que es un consumado experto en chamanismo a lo largo y a lo ancho del mundo, de forma que cuando evalúa los libros de Castaneda lo hace desde una posición de autoridad en la materia. Carballal plantea todo esto al principio del libro para dar algo de contexto al enigma, incluyendo información sobre lo que creía saberse del personaje, como su supuesto origen brasileño, para luego contrastarlo con los resultados de la investigación. Además, menciona la relación de Castaneda con España, a donde viajó en varias ocasiones y donde el propio Carballal pudo conocerlo, hacerle preguntas e incluso ser señalado por él o por otros líderes de su grupo de brujos para recibir parte de sus enseñanzas gratuitamente y en privado, concretamente la de los pases mágicos que se estaban comercializando en cursos multitudinarios que costaban miles de dólares. Parece evidente que Castaneda pretendía con esto ganarse a gente con cierta influencia en el mundo del misterio que pudieran extender su evangelio por España, como es el caso de Carballal y el de su amiga Concha Labarta, otra conversa de Castaneda y la persona por la cual el autor se decidió a llevar esta investigación hasta el final, ante la rabia por la posibilidad de que ella hubiera desperdiciado los últimos años de su vida siguiendo a un farsante. Antes de comenzar con la biografía en sí, en otra de las divisiones del libro, Carballal descarta lo que considera una pista falsa,
la posibilidad de que Castaneda fuera un agente de inteligencia trabajando en alguna operación secreta. Se sabe que Estados Unidos tenía proyectos secretos para investigar la posibilidad de usar fenómenos paranormales con objetivos militares y de espionaje, entre otras cosas porque los soviéticos también estaban investigando sobre el tema y ellos no podían correr el riesgo de quedarse atrás. Pero el resultado de estas investigaciones, por lo que se sabe de los papeles desclasificados, fue infructuoso y de hecho se usaron como tapadera para ocultar la investigación en otros campos. A pesar de todo, no es necesario que los fenómenos paranormales sean reales para ser usados como arma psicológica, como explica Carballal poniendo como ejemplo el uso del vudú por parte de facciones políticas en Haití. Sea como fuere, el autor no encuentra nada en su investigación que demuestre que Castaneda fue un agente de inteligencia, aunque con su tendencia a crear cortinas de humo a su alrededor, sí que afirmó en algunas ocasiones haber trabajado como espía o militar, pero no hay ninguna prueba de ello, ni siquiera de que más allá de lo paranormal estuviera implicado en ningún proyecto de manipulación psicológica de masas o algún experimento con drogas psicodélicas, algo que no parece descabellado dado el alcance de su influencia. Tras descartar estas posibilidades, Carballal comienza con la biografía propiamente dicha, contrastando las ficciones y cortinas de humo que Castaneda fue levantando a su alrededor con la realidad corroborada por la documentación y testimonios de algunas de las personas que mejor lo conocieron. La primera mentira de Castaneda que sale a relucir es su origen, peruano en lugar de brasileño, y su verdadero nombre, Carlos César Salvador Arana Castañeda, algo ya sabido desde principios de los años 70 gracias a un reportaje demoledor de la revista Times que sin embargo no tuvo apenas efectos en su credibilidad. Carlos nació en 1925 en Cajamarca, Perú, en el seno de una familia acomodada, físicamente bajito de talla y de piel oscura. Desde su juventud demostró ciertas características que luego serían determinantes, como su gran ambición por emigrar a Estados Unidos, su obsesión por el éxito y el ser bastante mujeriego, ya que era carismático y físicamente atractivo a pesar de su baja estatura. Justo antes de emigrar a Estados Unidos, dejó embarazada a una de sus novias a la que abandonó y con la que apenas volvió a tener contacto posterior, aunque se casó con ella por poderes. Un detalle interesante descubierto por Carballal es que un familiar cercano suyo fue uno de los primeros expertos en hipnosis en Perú, y de hecho el joven Carlos siempre demostró un interés en el esoterismo y el misterio, a lo que contribuye el hecho de que su ciudad natal, Cajamarca, también es tierra de chamanes, lo que ya de por sí resta algo de credibilidad a su primer libro, donde describe su encuentro con Don Juan como si fuera la primera vez que se enfrentara a estos temas. Incluso algunos de los rituales que menciona son más cercanos al folclore peruano que al de México. De sus primeros años en Estados Unidos contamos con el testimonio de quien fue uno de sus mejores amigos y con quien mantuvo el contacto durante toda su vida, haciendo una curiosa excepción respecto a su insistencia posterior de cortar los lazos con amigos y familiares. En esta década de los años 50 ya se ve a Castaneda aplicando varios elementos del modus operandi que luego achacaría a las enseñanzas de Don Juan. Por ejemplo, el jugar al despiste con sus datos personales, alegando un origen brasileño e incluso modificando su nombre y dando datos biográficos falsos o cambiantes a la gente con la que trataba. La motivación en este caso parece que era aparentar un estatus más alto que el real, o incluso evitar que alguien pudiera descubrir que estaba casado y tenía una hija en Perú, más que lo que luego cuenta en sus libros como una maniobra mágica para borrar la historia personal y conseguir la libertad evitando el lastre de los prejuicios de otras personas. Sus amigos también lo describen en esta época como alguien muy aficionado a los temas misteriosos y paranormales. A finales de los 50 conoce a quien poco después se convertiría en su segunda esposa, que fue testigo de sus viajes dentro de California y a México para conocer a brujos indígenas, e incluso describe cómo en una ocasión llevó a su casa una de las plantas alucinógenas que según su libro solo había probado años después con Don Juan. Todo esto demuestra que la historia contada en las enseñanzas de Don Juan no es cierta, al menos literalmente, y que Castaneda estaba interesado en los chamanes indígenas y tratando con ellos antes de 1960, cuando supuestamente conoció a Don Juan y probó por primera vez algunas de las plantas alucinógenas. Más reveladora es la anécdota contada por su segunda esposa, en la que según ella Castaneda quedó muy impresionado ante la idea de que los libros sagrados de las religiones no suelen estar escritos por los propios profetas, sino por intermediarios, ya que es más fácil creer a alguien que dice que trae un libro con las enseñanzas de un maestro que alguien afirmando ser un maestro. Sea o no sea cierta la conversación reportada por su exesposa, lo que parece seguro es que muchas de las ideas que Carlos pone en boca de Don Juan son en realidad sus propias ideas, a veces incluso tomadas de películas, a las que era muy aficionado y de otras fuentes de todo tipo, como en un caso concreto una conversación con su hijo adoptivo. Don Juan parece ser un puzzle formado por piezas de todos los chamanes, curanderas, brujos, etc., tanto hombres como mujeres con los que Castaneda tuvo contacto. Carballal identifica algunas de estas piezas que formaron lo que denomina el Frankenstein de Don Juan. Incluso algunos de ellos posteriormente en un ciclo de realimentación mutua se presentaría como maestros de Castaneda,
con la idea de atraer aprendices y conseguir un beneficio económico. Pero en última instancia, Don Juan es un alter ego de Castaneda, ya que conforme va publicando libros, las ideas que contienen cada vez se van alejando más de las tradiciones chamánicas indígenas americanas y se van internando en un universo mental diferente que integra elementos sacados de diferentes culturas en un sistema sui generis. También se inspiró en personajes como Timothy Leary y Andrija Puharich, exploradores de las drogas alucinógenas y de los fenómenos paranormales. Incluso intentó conocer personalmente a algunos de ellos, en la época en la que estaba escribiendo las enseñanzas de Don Juan. Carballal considera que hay una relación causa-efecto entre la prohibición del LSD y el éxito del primer libro de Castaneda, que pudo servir de sucedáneo ante la caída en desgracia de las drogas alucinógenas, impulsando a miles de hippies a recurrir a plantas de tradiciones indígenas o simplemente a trascender totalmente el uso de psicotrópicos. Cuando la Universidad de California vio que tenía entre manos un posible bestseller, bajó el listón de rigor académico y publicó el libro a pesar de las dudas que pudieran tener sobre la autenticidad de su contenido. Y de hecho, los que autorizaron su publicación no estaban en absoluto tranquilos, sufriendo de lo que la exmujer de Castaneda llama el gran temor. Cito el libro que a la vez cita a la ex esposa, de apellido Ranian. Ranian se refiere reiteradamente al gran temor, como el pánico que tenían muchos académicos de la UCLA a que Castaneda les hubiese colado un inmenso engaño. Algunos de los profesores estaban convencidos de que Carlos le había endosado un magnífico fraude a la universidad, a su venerado departamento. El indulgente trabajo antiescolástico de un novelista frustrado, lo cual era más o menos cierto. Pero ya era demasiado tarde, las ventas se multiplicaban día a día. Ya no podía volver atrás, la única opción era escapar hacia adelante. Carlos Castaneda se había convertido, de la noche a la mañana, en el antropólogo más famoso de la historia de los Estados Unidos, y pronto sería el más famoso del mundo. El gran temor existía por una buena razón, porque Carlos Castaneda era un impostor. En una carta a su ex esposa poco antes de la publicación de su primer libro, Castaneda confiesa que, y cito literalmente, si consiguiera un título de doctor delante de mi nombre, podría decir lo que se me antojara en mi libro y sonaría más creíble. Y así ocurrió más tarde. Su tesis doctoral se publicó como su tercer libro, Viaje a Ixtlán. A partir del momento de la publicación del primer libro, que le coge ya con 43 años, tras más de una década de penurias económicas, su éxito se vuelve imparable e inmune a toda crítica. Al final de las enseñanzas de Don Juan, Castaneda abandona a su maestro y deja claro que no va a continuar el aprendizaje como brujo. Sin embargo, el éxito editorial no deja lugar a dudas de que debe desdecirse y publicar un segundo libro, que también termina de forma cerrada, como también ocurre con el tercero, sacado de su tesis doctoral. Al final del cuarto libro, Don Juan desaparece de nuestro mundo, pero esto no impide que Castaneda siga publicando y contando nuevas historias de Don Juan, aparte de introducir una caterva de nuevos personajes entre los que destacan varias mujeres. La Gorda, Florinda Donner, Taicha Avelar, Carol Tix y Nuria Alexander, todas ellas conocidas para los lectores de sus libros más tardíos. Todos estos nombres, por cierto, no son los de bautismo, ya que Castaneda pedía a sus seguidores más cercanos que se cambiaran de nombre periódicamente, lo que según Carballal ha dificultado enormemente su investigación. Dos de ellas publicaron libros por su cuenta que parecían corroborar la existencia de Don Juan y otros personajes y sucesos independientemente, antes de que se supiera que las autoras pertenecían al grupo de Castaneda. Aún peor, lo que los lectores de Castaneda, que encontraron confirmadas sus creencias en estos libros, no sabían, era que estas chicas eran amantes suyas, que empezaron a convivir con él desde poco después del éxito de su primer libro, cuando ellas tenían poco más de 20 años y él alrededor de 45, formando lo que Carballal denomina un harén, a pesar de que Castaneda afirmaba que un brujo debe ser célibe. Y no fueron las únicas. Castaneda aprovechó la abundancia de groupies que se le acercaban admiradas para continuar con los hábitos de mujeriego que tenía antes de alcanzar la fama, ahora además aprovechando su halo de mesías. Es en este punto cuando empieza a ser obvio que Castaneda no solo ha fundado una nueva religión con sus libros, sino que ha construido una secta a su alrededor, con un círculo interior de unas pocas mujeres que le acompañarán hasta el final de su vida, con alguna excepción, y una gran rotación de groupies, abundando en el tópico del líder religioso muy evolucionado espiritualmente y defensor del celibato, que sin embargo se dedica a perseguir a chicas a las que dobla en edad. Otro tópico que cumple, según testimonios de ex seguidores e incluso de los propios creyentes, es el del gurú que se dedica a humillar y acosar psicológicamente a sus fieles con la excusa de espolearlos a acabar con su ego e importancia personal, además de exigirles que dejaran a un lado todas las relaciones familiares o de cualquier otro tipo fuera del grupo. Las anécdotas que relata Carballal son de hecho apabullantes por los extremos de crueldad y frialdad que ejemplifican, pero no resultarán sorprendentes a cualquiera que conozca la dinámica de muchas sectas religiosas, en las que el líder exige una sumisión total y para ello mantiene a sus seguidores bajo el yugo combinado de la fascinación, el aislamiento y el miedo. Como suele ocurrir en estos casos, Castaneda para sus fieles era un mesías,
y cualquier comportamiento reprobable era inmediatamente justificado y explicado en base a las creencias promulgadas por él mismo. En los años siguientes, Castaneda utiliza su carisma y sus manipulaciones para atraerse a personas clave y extender su evangelio a otros países, entre ellos España, donde se forman grupos de seguidores que en algunos casos llegaron a conocerle personalmente, y a los que de hecho Carballal perteneció, por lo que puedo hablar con conocimientos de primera mano. A finales de los años 80 empieza a ser obvio que el negocio de los libros ha tocado techo, y Castaneda se saca otro truco de la chistera, los pases mágicos, a los que también llama tensegridad, apropiándose de un término arquitectónico, una especie de arte marcial con objetivos espirituales que supuestamente practicaba Don Juan y de la que nunca había hablado en sus libros, pero que de repente cobra una importancia primordial. El negocio es redondo, aparte de vídeos y libros, cursos y seminarios a $1000 o más, impartidos en algunos casos por miembros del círculo interior de Castaneda y a los que él mismo asistía a veces, contradiciendo sus propios preceptos de borrar la historia personal y no dejarse ver. El grado de comercialidad de estos cursos, incluyendo merchandising con tazas, camisetas y demás parafernalia, echó para atrás incluso a algunos de sus seguidores más acérrimos. Pero no importaba, ya que los beneficios económicos eran tan impresionantes que Castaneda llegó a decir que tiraran sus libros a la basura, que lo importante eran los pases mágicos. No obstante, para entonces a Castaneda, afectado por un cáncer, le queda ya poco tiempo de vida. Al presenciar su deterioro físico, algunos de los miembros de su círculo más íntimo empiezan a plantearse dudas por primera vez, después de años de creencia incondicional en su poder como brujo, aunque otros parece que eran más cínicos y tenían la mirada puesta en lo que ocurriría con el gran emporio comercial después del desenlace. Finalmente, Castaneda muere en 1998, y aunque se intenta mantenerlo en secreto, la noticia termina trascendiendo un par de meses después. Para entonces, la mayoría de las brujas de su círculo íntimo llevan semanas desaparecidas, y de hecho después se encuentran los restos de una de ellas en el desierto, siguiendo la estela de una larga lista de sectas destructivas, en las que California es especialmente fértil. El resto de las brujas del círculo íntimo de Castaneda, salvo por una de ellas que sigue al frente del imperio comercial, todavía están desaparecidas más de 20 años después. Ya en la parte final del libro, Carballal revela dos pruebas especialmente significativas. Puesto que los creyentes más acérrimos de Castaneda en ocasiones han negado que Castaneda el antropólogo y el joven peruano que emigró a Estados Unidos sean la misma persona, a pesar de que las fotos no dejan lugar a dudas y de que la continuidad histórica y documental es innegable, se aporta una prueba grafológica que confirma la identidad comparando cartas de Carlos Arana a su familia en Perú antes de cortar el contacto y autógrafos de libros y documentos legales de Castaneda. La segunda prueba, aunque no tan definitiva como la primera, pero bastante sugerente, es un comentario en una carta a su familia donde Castaneda confiesa que está escribiendo una novela, en la misma época en la que preparaba las enseñanzas de Don Juan. O sea, que o bien estaba escribiendo dos libros a la vez, o las enseñanzas de Don Juan era una novela que le coló a los antropólogos de la UCLA como si fuera un texto académico. Carballal también analiza punto por punto cómo todas las ideas de los libros de Castaneda están tomadas de otras tradiciones esotéricas, muy singularmente de religiones y artes marciales orientales, todo ello aderezado con chamanismo mexicano y de otras partes del mundo. En un emotivo alegato final, que es otra de las mejores partes de esta biografía, Carballal llega a la conclusión de que la razón y el sentido común son las mejores y únicas armas que disponemos cuando nos enfrentamos a, en sus palabras, traficantes de esperanzas y vendedores de ilusiones. El precio de ignorarlas va desde tiempo y dinero hasta la salud, la libertad y la vida. Desgraciadamente, uno se sospecha que precisamente las personas que podrían encontrar más utilidad en este libro son los que menos probabilidades tienen de leerlo, a lo que hay que añadir que prácticamente la única forma de obtenerlo es pedirlo a la editorial del Ojo Crítico, la revista que coordina el autor. Como se puede ver, la investigación que contiene este libro es exhaustiva y los extremos a los que ha llegado Carballal para localizar personas e informaciones es difícil que sean superados, y conforme pasa el tiempo cada vez más, ya que algunas de las personas a las que ha entrevistado y que conocieron más íntimamente a Castaneda tienen ya una edad avanzada. En cuanto a los defectos de este libro, hay muchas erratas y errores tipográficos o de edición. El más visible es que parece que el prólogo de Javier Sierra está cortado después de la primera página, pues esa es la impresión que da. Sea como sea, el resto del libro contiene errores recurrentes, como utilizar una y otra vez el adjetivo castadeniano en lugar de castanediano, suponiendo que uno quiera usar un palabra así. También, cuando se repiten nombres, muchas veces aparecen escritos de más de una forma distinta. Más grave es que a veces cuando Carballal cita traducciones del inglés, por ejemplo las del artículo de The Times, que por primera vez puso en duda las historias de Castaneda, la traducción contiene frases ininteligibles o directamente hay palabras mal traducidas. En resumen, es como si el libro no hubiera pasado por un corrector, pero dada su calidad en otros aspectos y el hecho de que mucha de la información que contiene no está disponible en ninguna otra parte, creo que todo esto es bastante perdonable. Por lo demás, me ha sorprendido positivamente la cantidad de material gráfico que incluye el libro,
sobre todo fotos y documentos, algo especialmente importante en este caso dado el interés de Castaneda en hacer que todos estos documentos desaparecieran. Aunque la calidad gráfica de las imágenes pueda dejar algo que desear, creo que tampoco se podía mejorar mucho más con una edición de este volumen al precio de unos 25 euros. En todo caso, el autor incluye material sobre el libro en una página web cuyo enlace copio en la descripción. Como conclusión, quizá lo más triste de todo esto es que haga falta un libro tan exhaustivo como este para hacer dudar a los creyentes, suponiendo que eso sea posible. Cualquiera que haya leído los libros de Castaneda sabe que algunos de los acontecimientos que relata son tan inverosímiles como los de Harry Potter, Star Wars o El Señor de los Anillos. Puede que incluso más. Y aún así, hay quien ha escogido creer a toda costa, e incluso la amargura que Carballal deja traslucir a lo largo del libro sin duda se debe parcialmente a que él mismo formó parte de esos creyentes. ¿De verdad hace falta demostrar que una persona no puede tirarse a un precipicio a gran altura y luego aparecer en un restaurante de Los Ángeles, como dice Castaneda que le ocurrió? ¿O que Nuria Alexander, cuyo cadáver se encontró en el desierto, era humana y no un ser procedente de otra dimensión? Por mencionar solo un par de los cientos de prodigios que contó en sus libros o personalmente a sus seguidores. Parece que poco se puede hacer cuando uno escoge creer, incluso aunque en miles de años de historia y varios siglos de avance técnico y científico no haya ni una sola prueba incontrovertible de ningún fenómeno paranormal, a pesar de que incluso se han ofrecido grandes recompensas económicas a cualquier persona que sea capaz de demostrar habilidades paranormales en condiciones de laboratorio. Se nota por los retazos autobiográficos que Carballo desgrana en este libro que es alguien que ha querido creer toda su vida, como ocurre típicamente con los aficionados a los misterios y a lo esotérico, pero ha conservado la suficiente autodisciplina y mente fría como para poner la verdad por delante de sus deseos a la hora de investigar este caso. Hay muy pocas personas capaces de hacer lo mismo, e incluso puede que los que nos creemos más escépticos estemos cometiendo ese mismo error en otros ámbitos sin darnos cuenta. En cualquier caso, para creer lo que Castaneda cuenta hace falta mucho más que considerar la posibilidad de fenómenos anómalos, siendo probablemente una de las historias más descabelladas que un lector pueda encontrarse dentro o fuera de la ficción. Y aún así, nunca le faltaron adeptos dispuestos a tragarse todas y cada una de sus palabras, a veces con consecuencias irreversibles para sus vidas.